Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos, gracias a Dios. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la escuela dominical que domingo a domingo el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? A llevar esta lección para personas que yo sé que escuchan, y gracias, ¿verdad?, por el apoyo que dan de escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Gracias a Dios. En esta mañana, primeramente, queremos decir, aleluya, que nosotros, ¿verdad?, somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad?, que estamos sirviendo al Señor de la manera que el Señor no lo permite, y gracias a Dios. En esta mañana, ¿verdad?, vamos a dar principio a la clase, pero primeramente desearía decir felicidades a todas las mamás, aleluya, en este su día. Que el Señor les bendiga y que tengan bendiciones, ¿verdad?, de sus hijos y hijas, ¿verdad?, que pasen un buen tiempo después de la iglesia, después del servicio, y que el Señor las bendiga a todas las mamás en este que es su día. Gloria al Señor. Muy bien, antes de dar principio a la clase, ¿verdad?, voy a hacer una oración. Padre, en este momento te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que usted me da en esta mañana de estar delante de estas personas o hermanos y hermanas que me escuchan. Gracias a Dios, Señor. Aleluya, estamos contentos, aleluya, porque hasta aquí el Señor, como dice su palabra, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y estamos dando gracias a Dios porque estamos bien. Gloria a Cristo, aleluya, gloria a su nombre. Y solamente decirles, aleluya, que seguimos adelante y que oren por nosotros para que el Señor nos ayude cada día más. Y al Señor le daremos toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, ya después del saludo, vamos a decir que estamos en la lección número 10 y el título se titula Un pueblo firme. Gloria a Dios. Y a través de la lección, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, que en realidad es un pueblo firme en la fe. Puede decir gloria a Dios. Amén. Y vamos a leer primeramente, ¿verdad?, la verdad central, ¿verdad? Ya dijimos el título. La verdad central dice: por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. Voy a leerlo una vez más. Por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. Y el versículo clave que se encuentra en 1 de Pedro 5:10 dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. La lección la encontramos en 1 de Pedro. Primeramente vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3, el 13 y el 17, ¿verdad? Si usted no tiene expositor, ¿verdad?, puede tomar notas. Si usted tiene ya un cuaderno y un lápiz, puede tomar nota, ¿verdad? Vamos a mirar 1 de Pedro 4, del 12 al 16, y luego una vez más 1 de Pedro 5, del 6 al 11. Y vamos a ver Hechos capítulo 4, 18 al 20. Gloria al Señor. Muy bien, voy a darle lectura, ¿verdad?, a los primeros versículos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que dice, ¿verdad?, hablar con denuedo, ¿verdad? Y luego no tenga miedo, puede decir gloria al Señor. Dios está con nosotros, aleluya. No tenemos que tener miedo de ninguna manera. Voy a leer los primeros, ¿verdad?, versículos de capítulo, ¿verdad?, de Pedro, del capítulo 3, del 13 al 17, y luego vamos a explicar, ¿verdad?, esos capítulos, ¿verdad?, o esos versículos que están en la palabra del Señor.
y dice de la siguiente manera, como dice la palabra del Señor, se lee como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted se fija, ¿verdad? Hace una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta que dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Muy bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, somos bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, gloria a Dios, sino santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien, vamos a ver los primeros versículos, ya lo leímos, aleluya. Vamos a mirar hoy, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra del Señor, aleluya. Primeramente en la primer parte, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que tenemos que hablar con denuedo, ¿verdad? ¿Qué es con denuedo? Tenemos que hablar con valentía, ¿verdad? Ser valientes, ¿verdad?, cuando estamos predicando la palabra del Señor o cuando estamos dándole el mensaje a alguien que no conoce a Dios. Tenemos que hablarlo con valentía, con denuedo, aleluya. Dice que no debemos, ¿verdad?, de tener miedo, porque Dios es quien está con nosotros y Él es el que nos ayuda. En el primer siglo hubo una persecución generalizada contra los cristianos, ¿verdad? Como resultado, Pedro escribió a los creyentes que enfrentaban una constante oposición a su fe. Sin embargo, él habló de hacer el bien, de considerarse bendecido en el sufrimiento y no tener miedo, honrar a Cristo, prepararse para responder. Estas instrucciones son contrarias a la respuesta humana. La oposición, su enseñanza, muestra que podemos tener confianza en Dios aún en las peores circunstancias, ¿verdad? Vamos a centrar la lección, ¿verdad? Se centra en la oposición, ¿verdad? Que desde un principio que la iglesia se estableció, ¿verdad?, los primeros pioneros, ¿verdad?, sufrieron, ¿verdad?, muchas persecuciones. Aún en el día en que vivimos, ¿verdad?, suceden o hay muchas persecuciones, nosotros lo sabemos, pero es, ¿verdad?, muy por encima, ¿verdad? No es una persecución como la que vamos a ver, ¿verdad?, en esta mañana, que los primeros, ¿verdad?, pioneros sufrieron, ¿verdad? Por eso Pedro escribió a los creyentes que enfrentaban una constante oposición. Constante quiere decir día a día. Aquí la oposición, sí hay oposición, pero se detiene un poco. Pero si sabemos cuando estamos, o con los misioneros o pastores que están en México, sufren bastante oposición. Les voy a contar un testimonio de un pastor que estuvo trabajando en La Paz, Baja California, y a través del tiempo tuvo mucha oposición por llevar el Evangelio, pero gracias al Señor tuvo victoria y el Señor le concedió hacer una iglesia. Pero la oposición fue tan fuerte que hubo personas de mal corazón, ¿verdad?, que le enviaron quemar su casa. Puede decir, gloria a Dios, esas son oposiciones fuertes, ¿verdad? Pero la enseñanza en esta mañana
nos dice que cuando pasemos por oposición fuerte, nosotros estemos, ¿verdad?, gozosos, pues decir gloria a Dios, aleluya. Es una cosa, ¿verdad?, un poco, ¿verdad?, increíble, pero sabemos que si la palabra de Dios lo dice, tenemos que pasar o por sufrimientos, ¿verdad? Pero lo tenemos que pasar sin tener miedo, pues decir gloria a Dios, porque Dios está con nosotros. Tenemos que honrar a Cristo, claro que sí, lo honramos, y tenemos que prepararnos, ¿verdad?, para responder cuando alguien, ¿verdad?, nos trate, ¿verdad?, de hablar de algo contrario a la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre preparados, ¿verdad? Estas instrucciones son contrarias a la respuesta humana, a la oposición. Personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor, ¿verdad?, cuando alguien los agrade, inmediatamente ellos contestan con una ¿verdad?, también con algo, con lo mismo que ellos. Pero, aleluya, nosotros tenemos que contestar bien, ¿verdad? Hace un poquito, ¿verdad?, unos pastores testificaron, ¿verdad?, aquí en Lancaster, que habían ido a la Marqueta y estaban enfrente ya, ¿verdad?, sus mandados, pero había un varón que estaba también adelante y no hallaba, ¿verdad?, cómo decirle, ¿verdad? El pastor, al fin le dijo el pastor, ¿me permite pasar? Porque ya mi mandado está corriendo. Y él le dice, pues, ¿por dónde va a pasar? Y el hermano, ¿verdad?, con mansedumbre le dijo, pues debo de pasar por donde está usted. Si me hace el favor, puedo pasar, ¿verdad? Y siendo lo que sea, gracias a Dios, el varón se movió y el pastor pudo pasar a agarrar su mandado, ¿verdad? Eso quiere decir, aleluya, que nosotros, cuando venga oposición, de esa manera nosotros tenemos que saber cómo contestar, ¿verdad?, a la oposición que ahí viene a diaria. Pedro reconoció que los creyentes se enfrentarían dificultades, ¿verdad? Eso sabemos. Incluso mencionó la posibilidad de sufrir por hacer el bien. Fíjese nomás, por hacer el bien sufrimos nosotros, ¿verdad?, los que amamos a Dios. ¿Qué es mucho mejor que sufrir por hacer el mal? Después de todo, el mal termina en juicio. Es mejor sufrir y terminar haciendo el bien, ¿verdad?, porque va a tener su recompensa de Dios, que hacer el mal. Pues decir, gloria a Dios. Seguimos adelante en esta mañana. Dice, con esta disposición, los creyentes enfrentarían sin temor las amenazas. Con estas, ¿verdad?, lecciones, ¿verdad?, nosotros podemos seguir adelante en las amenazas que vengan, ¿verdad?, a diario. La clave, ¿verdad?, para enfrentar situaciones amenazantes es la fe en Jesús. ¿Qué fe nosotros tenemos en Dios? Pedro los instó a honrar a Jesús como Señor y estar preparados para responder a quienes demanden una razón. Muchas personas preguntan, ¿verdad?, ¿y cómo es que ustedes alaban a Dios? ¿Qué garantía tienen, aleluya? O usted tiene que decirle, pues mire, la garantía que nosotros tenemos es que hemos salido de un mundo perdido, ¿verdad? Gracias a la misericordia de Dios, el Señor nos rescató y aquí estamos nosotros alabando y glorificando el nombre de Dios. Y sabemos que después, si somos fieles al Señor, tendremos una mansión en el cielo. Y eso es nuestra esperanza. Por eso nosotros alabamos al Señor. Si le demandan, ¿verdad?, una pregunta, ¿cómo es que, en qué cosas usted está preparado? La preparación tiene que ver con la respuesta amable y respetuosa, ¿verdad? Tenemos que ser amables y respetuosos, que eso nos va a proteger de la calumnia, ¿verdad? ¿Hay calumnia? Claro que sí hay, aleluya. ¿Qué es calumnia? Aleluya. Decir una cosa falsa, algo que no es cierto, ¿verdad?, que digan de usted, ¿verdad? Eso es calumnia. Nosotros tenemos que saber que tenemos que pasar por todas esas, ¿verdad?, situaciones. Es mucho mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Además, encontraría las palabras adecuadas porque el Espíritu Santo ministra a los suyos en tiempos difíciles. Cuando hay tiempos difíciles, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos ayuda a contestar las palabras correctas que deben de ser. Aleluya. Muy bien, seguimos adelante y vemos aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, que dice que no tenemos miedo, ¿verdad? Pedro no tuvo miedo, puede decir gloria al Señor. Él fue un hombre valiente, ¿verdad?
con denuedo predicaba la palabra del Señor y damos gracias a Dios, ¿verdad? Pedro podía hablar de oposición, ¿verdad? Porque él estaba familiarizado con la oposición. Él ya tenía esa experiencia que él había pasado por oposiciones, ¿verdad? Grandes. Dice, en Hechos 4, Pedro enfrentó dificultades, ¿verdad? Debido a su fe. En Hechos 4 que tenemos aquí, si usted ya lo apuntó, ¿verdad? En un cuaderno con su lápiz, estamos mirando Hechos 4, 18 al 20, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad? Él sabía lo que estaba escribiendo cuando estaba escribiendo esta carta, porque sabía, él había pasado por experiencias, ¿verdad?, similares. Dice la palabra de Dios, debido a su fe. Él y Juan, los dos, ¿verdad?, habían pasado por circunstancias difíciles. Comparecieron, ¿verdad?, ante el Sanedrín en la corte suprema más alta que puede haber habido. Los llamaron, ¿verdad?, para preguntarles, ¿verdad?, en qué, ¿verdad?, nombre, aleluya, habían sanado, ¿verdad?, aquel hombre cojo. Si usted conoce historia, aleluya, este hombre estaba ahí, ¿verdad?, en las puertas de la iglesia, la hermosa, ¿verdad?, y él estaba, ¿verdad?, suplicando, ¿verdad?, que le diera una ayuda, ¿verdad? Él ese día se levantó y pensó que iba a ser un día, ¿verdad?, igual, regular. Él nunca pensó que ese día iba a haber un milagro. Él estaba pidiendo ahí, change, cambio. Y en ese tiempo llegaron Pedro y Juan a la hora de la oración. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron y aquel hombre miró a aquellos dos varones, inmediatamente los miró y le pidió cambio, change, ¿verdad? Y ellos lo miraron y le dijeron, míranos. Y él los vio. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. Puede decir gloria a Dios. ¿Y qué ellos tenían? Tenían la unción del Espíritu Santo que habían recibido no hacía mucho tiempo en el aposento alto. Y esa unción que ellos tenían la compartieron, ¿verdad?, con este pobre hombre que tenía tantos años, ¿verdad?, en ese lugar. Y le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Puede decir gloria a Dios. Y él caminó. Por ese motivo, ¿verdad?, el Sanedrín los mandó llamar, ¿verdad? Y les dice, ¿en qué nombre, verdad, hacen ustedes estas cosas? ¿Por qué lo hacen? Y ellos tuvieron que testificar, no con miedo, sino con denuedo, con valentía, ¿verdad? Y les dice, sepan ustedes, señores, que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, el cual ustedes lo enviaron y lo crucificaron y lo mandaron, le quitaron la vida, pero al tercer día resucitó y ahora Él está con el Padre. Y esa unción nos la ha dejado a nosotros para que nosotros podamos seguir haciendo, ¿verdad?, milagros. Ellos dijeron, entre ellos pensaron y dijeron, vamos a decirle, ¿verdad? Se pusieron aparte, ¿verdad? Ellos, sin que los oyera Pedro y Juan, dijeron, vamos a intimidarlos, ¿verdad? Vamos a meterles miedo, a decirles, aleluya, que no prediquen más en este nombre ya, aleluya, que ya no queremos oír ese nombre. Y cuando le dijeron, ellos le dijeron con todo respeto, ¿verdad?, le dijeron buenas palabras. Si tú nos encuentras culpables, muy bien, pero si nos encuentras inocentes, también muy bien. Pero de todas maneras, nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio, ¿verdad?, a toda persona que podamos alcanzar. Ellos no tuvieron miedo. Con denuedo, ¿verdad?, le dijeron que ellos iban a seguir predicando la palabra del Señor. La oposición es común para los creyentes, para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, es algo que ya debemos de saber, ¿verdad? Que viven
su fe en manera pública. Sin embargo, no debemos vivir con miedo, ¿verdad? Debemos de tener, ¿verdad?, valentía, denuedo, para poder predicar el Evangelio. Dice la palabra del Señor en enseguida, ¿verdad? En cambio, cada creyente debe usar la Escritura para responder de la mejor manera. No podemos contestarle algo de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que contestarle con la palabra de Dios. De cualquier pregunta que nos hagan, ¿verdad? Dice, tenemos que contestar con la palabra de Dios. Cuál sea la respuesta, debemos mantenernos firmes y confiados en nuestro compromiso con Jesús. Cualquiera que sea la respuesta, nosotros debemos de estar firmes, ¿verdad?, y fuertes, ¿verdad?, en la palabra del Señor. La parte 2, ¿verdad?, que se encuentra en esta mañana, dice, sufriendo por seguir a Cristo, aleluya. Seguir a Cristo, aleluya, es sufrir, puede decir gloria a Dios, pero vale la pena sufrir, porque Cristo está con nosotros y tarde que temprano, ¿verdad?, Él nos va a bendecir por seguir adelante, ¿verdad?, en la palabra del Señor. A pesar de oposición que hay, nosotros tenemos que sufriendo por seguir a Cristo. Hay una cosa en la inciso A, dice, gócese en el sufrimiento, ¿verdad? Se preguntará usted, ¿podremos gozarnos, verdad, cuando estamos pasando por dificultades o por circunstancias difíciles? La palabra del Señor lo dice, que debemos de gozar y estar contentos aún en las circunstancias adversas que hay, ¿verdad? Pedro, habla de sufrimiento presentando 3 verdades. Primero, advirtió a los cristianos que no se sorprendieran si les sobrevendría un fuego, ¿verdad? No nos sorprenda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un fuego? Quizás no fue un fuego literal, ¿verdad? Pero pruebas, ¿verdad?, que vienen, que se pueden comparar con fuego, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Segundo, dirigió la atención al Salvador, afirmando que somos participantes de padecimientos de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad?, el Señor, aleluya, o Pedro más bien dicho, aleluya, adoptó, ¿verdad?, un enfoque de 3 pasos. Primeramente, ¿verdad?, prueba de fuego, ¿verdad? Ese es un enfoque primero. El otro, partícipes, ¿verdad?, de todo el sufrimiento que viene, ¿verdad? Porque así participamos el sufrimiento que sufrió Jesús. No digamos a la altura de Él, pero son sufrimientos que tenemos que pasar por predicar el Evangelio. Pues sí, gloria a Dios. Y luego también sobre eso tenemos gozo y tenemos alegría, puede decir gloria a Dios, pasando por esos sufrimientos. Tercero, identificó el gozo como la respuesta adecuada al sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien se goce en el sufrimiento? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es si usted está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad?, y usted está gozoso? Por eso las personas que no conocen a Dios y cuando miran que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad?, y nosotros estamos levantando las manos y alabando a Cristo, cantando, ¿verdad?, alabanzas al Señor, ellos se quedan sorprendidos y dicen, ¿cómo es posible, verdad, que ellos están pasando por esas circunstancias tan difíciles, ¿verdad?, y ellos aún sin embargo, ¿verdad?, están alabando al Señor? Debemos de hacerlo porque la palabra del Señor en esta mañana nos está hablando de esa manera. Debemos negar el sufrimiento, pero nunca habría negado el sufrimiento de Jesús en la cruz. Tampoco dijo que deberíamos gozarnos en el dolor de la vida. Jesús obedeció al Padre para darnos salvación. Nosotros también somos parte del plan de Dios y recibiremos una recompensa eterna, cuando se revele la gloria en Cristo. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que vamos a recibir, ¿verdad?,
una herencia eterna, una vida eterna, como la enseñanza pasada, ¿verdad? Aunque por un poquito de tiempo, ¿verdad? Pasemos por pruebas, pero al final de ellas, ¿verdad? Cristo nos va a recompensar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. La respuesta al sufrimiento la determina nuestro punto de vista. Lo vemos como una circunstancia humana o como parte del plan de Dios. Tenemos que identificar, ¿verdad? Si la miramos como una circunstancia humana o la vemos como con un plan de Dios. Casi la regular, las oposiciones vienen, ¿verdad?, por causa de predicar el Evangelio. Pero nosotros debemos de estar siempre gozosos en el plan que Dios tiene. Dice, si sufrimos debido a nuestras malas decisiones, no hay motivo de gozo en ello. Pues si acaso sufrimos por causa de unas malas decisiones que nosotros hacemos, entonces, ¿verdad?, no debemos de estar, ¿verdad?, gozosos, porque no estamos, ¿verdad?, sufriendo por Cristo, ¿verdad? Dice la palabra, no hay motivo de gozo en ello. Pedro enumeró algunas elecciones equivocadas, ¿verdad?, en el versículo 15. Tenga en cuenta que Pedro menciona el homicidio y la intromisión de la misma lista. Nos recuerda que incluso los pecados aparentemente pequeños no son pequeños para Dios, ¿verdad? A veces que he oído personas que dicen, pues mis pecados son muy pequeños, ¿verdad? Pequeños o grandes, Dios los toma en cuenta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en ese aspecto, ¿verdad? Dice la palabra, sufrimos al servir a Dios, sin embargo esto no es motivo de vergüenza, ¿verdad? Sufrir por alabar a Dios no es motivo de vergüenza. No nos debemos de avergonzar por ellos, sino una oportunidad de glorificar a Dios. Si bien puede parecer extraño, sufrir por hacer lo recto y agradar al Señor, debemos soportar y confiar en Él. Cuando estemos pasando por cualquier situación difícil, ¿verdad?, debemos de confiar en Él, que Él, ¿verdad?, va a estar con nosotros, y damos gracias a Dios por ello. Dice, hay una participación, ¿verdad?, para los alumnos, dice de la siguiente manera, deberíamos regocijarnos en el sufrimiento, que no es específicamente por la causa de Cristo. No, si no es por la causa de Cristo, no nos debemos, ¿verdad?, de regocijar, ni tampoco por causa del pecado, menos, ¿verdad? Muy bien, dejo esta participación para los alumnos, ¿verdad? Hay una, ¿verdad?, encomendarse a Dios, ¿verdad? Ya miramos, ¿verdad?, que tenemos que sufrir por seguir a Cristo, gozosos en el sufrimiento, ¿verdad? Y luego el ciso B que está aquí, encomiéndese a Dios, aleluya. Eso es muy importante, ¿verdad? Encomendarnos a Dios en cualquier situación, en cualquier día. Por la mañana cuando nos levantamos, ¿verdad?, tenemos que levantar nuestras manos, ¿verdad?, y decirle al Señor que este día Él nos ayude a pasar el día, aleluya, porque no sabemos, ¿verdad?, qué pruebas vienen, qué luchas vienen, y nosotros debemos de estar preparados, encomendarnos siempre, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, a Dios. Es una buena recomendación, ¿verdad?, que la palabra nos da en esta mañana. Y estos versículos, ¿verdad?, se encuentran, ¿verdad?, en Primera de Pedro, ¿verdad?, 4:12 en adelante, 12 y 16. Me voy a quitar para que usted pueda apuntar, ¿verdad?, la cita, aleluya, que estamos mirando. Primera de Pedro 4:12, 16, ¿verdad? Nos habla la palabra del Señor que debemos de encomendarnos a Dios, ¿verdad? Y permaneciendo humildes y firmes, pues, y gloria a Dios, aleluya. Hay una pregunta, ¿verdad?, en esta mañana. ¿Qué significa ser firme en la fe? Es una buena pregunta, aleluya. ¿Qué significa? Se la dejo de tarea. Me la puede escribir en Facebook, me la puede contestar, o el día que el Señor nos permite, ¿verdad?, mirarlo, me puede contestar. Yo le hago la pregunta y usted me contesta. ¿Qué significa, verdad, estar firmes
en la fe? Esta es una buena pregunta, aleluya. Muy bien, estamos mirando, ¿verdad?, que nos tenemos que encomendar a Dios. Pero relacionó el sufrimiento con la causa de Cristo, con los resultados de nuestra respuesta. Cuando Dios juzga a la humanidad, los de la casa de Dios serán salvos. Pedro no describió específicamente el destino de los inconversos, pero el mensaje es claramente de desesperanza. Este versículo, ¿verdad? Pedro, ¿verdad?, da el resultado, ¿verdad?, de las personas justas, ¿verdad?, de las personas que si el Señor nos permite servirle hasta el fin, ¿verdad?, hasta que el Señor venga y tome nuestra vida, tenemos, ¿verdad?, un buen premio. Pero la pregunta no la hizo Pedro aquí, no la describió específicamente el destino de los inconversos, pero nosotros la sabemos, ¿verdad?, a través de la palabra. Pero el mensaje es claramente de desesperanza para los que no conocen a Dios, lamentablemente. Si sufrimos porque vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos confiar, ¿verdad?, en nuestro futuro a Dios. Él es nuestro creador. Su plan para nuestra vida incluye bendiciones eternas en el cielo. Si vivimos fielmente para Dios, podríamos enfrentar tiempos difíciles, pero podemos regocijarnos aún en el sufrimiento. Sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? La palabra del Señor en esta mañana se enfoca, ¿verdad?, en la oposición que hay, en el sufrimiento que hay por seguir a Cristo, pero nosotros debemos de estar gozosos, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y damos gloria al Señor por ello. Muy bien, sigue diciendo la palabra de Dios más adelante, estamos en encomiéndese a Dios, tenemos que encomendarnos a Él. Pero debemos regocijarnos aún en el sufrimiento. Vuelve a hacer la misma pregunta, sabiendo que este es el mismo cambio el mismo camino, que recorrió Jesús. En tiempos de sufrimiento debemos continuar viviendo fielmente para Dios. Muy bien, vamos a ver la parte 3, ¿verdad?, que se encuentra aquí en el pizarrón, y vemos la parte 3 que dice, permaneciendo humildes y firmes, ¿verdad? Pedro comenzó este pasaje dirigiéndose a los líderes de la iglesia, ¿verdad? En Primera de Pedro 5.1, ¿verdad? Si usted le ha dado lectura, o apúntelo, ¿verdad?, para que le dé lectura a Primera de Pedro 5, del 1 al 5. No lo tenemos, ¿verdad?, aquí, tenemos nomás del 6 en adelante, pero en los primeros versículos, ¿verdad?, a Pedro le habla, ¿verdad?, a los pastores, nos habla a los pastores, a los líderes, ¿verdad?, y nos dice, apacienten la grey. Puede decir gloria a Dios. Apacienten la grey sin egoísmo y sin avaricia, ¿verdad? Quiere decir que no, de ninguna manera nosotros prediquemos el evangelio, ¿verdad?, como pastores, ¿verdad?, por dinero, aleluya, o por avaricia o por egoísta. De ninguna manera. Todo lo que nosotros predicamos, ¿verdad?, es, aleluya, con gozo y con alegría. Y yo no creo, ¿verdad?, yo creo que usted tampoco, que exista un pastor, ¿verdad?, que esté en la iglesia a fuerzas. No, yo no puedo creerlo. Todo, aleluya, es por voluntad, ¿verdad? Y porque nace esto en nuestro corazón, ¿verdad?, de poder predicar el evangelio y llevar este mensaje a personas que no conocen la palabra del Señor. Pero debemos de ser, ¿verdad?, ejemplo, aleluya, como dice la palabra en Juan, ¿verdad?, 1:10, nos habla Jesús y dice de la siguiente manera, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Puede decir gloria a Dios. En otras palabras, el buen pastor tiene que tener cuidado de sus ovejas. Por donde, ¿verdad?, como dice el Salmo 23, por donde las lleva, ¿verdad?, a pastorear. Dios Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puede decirlo en el Salmo 23, dice muy claro, quiere decir que si Cristo, Dios es nuestro pastor,
nada nos va a faltar, ¿verdad? Todo estará cumplido lo que nosotros necesitamos. Él sabe cumplir nuestras necesidades, porque Él es el buen pastor, como dice en Juan, ¿verdad? 1:10, aleluya, y luego menciona ahí, si usted lo puede leer en su hogar, Juan 1:10, menciona que dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Porque el pastor asalariado, ¿verdad? Ve el lobo, ¿verdad? Y corre, ¿verdad? Y deja que el lobo se coma las ovejas, ¿verdad? Pero el buen pastor no es así. Su vida da por la oveja, ¿verdad? Usted conoce, aleluya, ¿verdad? La enseñanza, aleluya, de la oveja perdida que contó, ¿verdad? Eran 100 ovejas, ¿verdad? Y al llegar al redil las contó todas, ¿verdad? Pero le faltaba una, pues sí, gloria a Dios. Y no estuvo él contento, dice la palabra de Dios, conoce usted la historia, se fue a buscarla, ¿verdad? En la oscuridad, ¿verdad? Entre los peñascos, ¿verdad? Las espinas que hay por ahí, a buscarla, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que la encontró llorando, gimiendo y temblando de miedo. Pues decir gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, que Jesús la tomó en sus brazos, ¿verdad? Y la llevó al redil. Pues decir gloria al Señor. Damos gracias al Señor por ello, que tenemos, ¿verdad?, un buen pastor. Y el capítulo 5 que estamos mirando, ¿verdad?, dice la palabra del Señor de esa manera. Y dice, Dios exaltará a los humildes, los levantará cuando el peso de las pruebas de esta vida quiera derribar. Dios nos va a levantar. Cuando el peso de las pruebas vienen tan duras que a veces parece que no podemos seguir adelante, sigamos orando, ¿verdad?, por la pastora Blanca Fernández, ¿verdad? Perdió su hijo, aleluya, y ella testifica, ¿verdad?, en sus predicaciones, aleluya, que vienen tiempos de tristeza, vienen tiempos de desolación, ¿verdad?, porque ella está, ¿verdad?, acordándose, ¿verdad?, de lo que su hijo hacía. Pero a la vez viene la palabra, ¿verdad?, que es la que trae aliento, ¿verdad? Y eso es lo que a ella la conforta, ¿verdad?, para poder seguir adelante, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Sabemos que cuando un ser querido parte a mejor vida, sabemos que va a un lugar mejor, porque la palabra nos dice que va a un lugar mejor, pero como ser humano, ¿verdad?, también sentimos, ¿verdad?, la partida de un ser querido, y ella, ¿verdad?, está pasando por situaciones difíciles. Una vez más pido la oración por ellos, ¿verdad?, que el Señor los fortalezca, ¿verdad?, a que puedan seguir adelante, ¿verdad?, en las cosas del Señor, aleluya. Muy bien, dice la palabra de Dios, que Dios los puede exaltar, ¿verdad?, a los humildes, y damos gloria a Dios por ello. Muy bien, dice la palabra del Señor, permaneciendo humildes y firmes. Pedro comenzó este pasaje dirigiéndose a los líderes de la iglesia, y ya lo mencioné, los pastores y otros líderes están llamados a cuidar de las ovejas, no sirviendo por codicia, sino un corazón de servicio. Debe protegerlos del uso inapropiado del poder y del dinero, o sea, debe de proteger eso, tener cuidado. Tenga en cuenta la instrucción de no tener señorío sobre los que están al vuestro cuidado de los pastores, ¿verdad? No tomar una autoridad que no nos pertenece, ¿verdad? No tomar un señorío, sino saber que el pastor de pastores, ¿verdad?, es Cristo Jesús, y Él es, aleluya, el que nos guía, ¿verdad? Las personas que están al frente de la iglesia, oramos por ellos, que el Señor los siga bendiciendo, pero solamente somos servidores de Dios, ¿verdad? Y siempre oramos porque nos ayude el Señor a seguir adelante, pero de ninguna manera vamos a tomar autoridad ni señorío, ¿verdad? No, Señor, no, aleluya, porque es Dios el que tiene toda la autoridad. Aquellos que dirigen y sirven fielmente recibirán una corona incorruptible de gloria. Qué bonita esperanza, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, que vamos a recibir una corona. Pedro enseñó
sobre su misión en esta carta o en esta epístola. Igualmente, jóvenes están sujetos, ¿verdad?, a los ancianos, ¿verdad?, y a todos los sumisos unos a otros, ¿verdad? ¿Quiénes son ancianos, verdad? Ancianos no exactamente se refiere a una persona de edad avanzada, ¿verdad? Se refiere a una persona que ya tiene, ¿verdad?, tiempo en la iglesia y que el Señor lo ha bendecido grandemente. Él es un anciano que se debe de respetar, puede decir gloria a Dios. Y dice inclusivamente, ¿verdad?, los jóvenes, ¿verdad?, deben de estar sujetos, ¿verdad?, a ellos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ¿verdad?, unos a otros bendecidos, ¿verdad?, y siempre alabando y glorificando el nombre de Dios, y damos gloria a Dios por ello, en vez de fomentar una división generacional. Las personas más jóvenes deben mostrar respeto a los mayores. Sin embargo, esto no debe ser unilateral. Todos deben someterse unos a otros y ser humildes unos con otros, poniendo a los demás primero, ¿verdad? Dándole un lugar a la persona, ¿verdad?, que esté usted, ¿verdad?, platicando o ministrando. ¿Cómo ilustra la metáfora, o sea, el ejemplo de un pastor, lo que Dios espera de los líderes? Ya lo miramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera Dios, verdad? Da una idea, una metáfora, una idea, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, un pastor lo que espera de los líderes, o sea, lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Espera que sirvamos, ¿verdad? Hay un canto, hace mucho que no lo oigo, no sé si todavía se canta en algunas iglesias, dice, sírvele con alegría, sírvele de corazón, puede decir gloria a Dios. Sobre el trabajo que nosotros hacemos, aleluya, lo tenemos que hacer con gusto y con alegría, ¿verdad? No, como dije al principio, no creo que haya alguien que vaya a la fuerza o alguien le tuerza el brazo para que vaya, de ninguna manera. Sigue diciendo la palabra del Señor más adelante, ¿verdad? Dios exaltará a los que se mantengan firmes, ¿verdad? Dios va a levantar, ¿verdad?, a la persona que hasta el final, ¿verdad?, se esté firme, que es firme, aleluya, que sepa, ¿verdad?, en dónde está parado, ¿verdad?, que está parado en la palabra del Señor, ¿verdad?, y que su deseo o su convicción tenga sus raíces bien plantadas abajo, ¿verdad?, que aunque vengan vientos y pruebas, ¿verdad?, esa firmeza siempre está firme, ¿verdad? Debemos de ser como las palmas, aleluya, que usted ha visto las palmas, ¿verdad?, que están ahí por San Fernando Mission, ¿verdad?, están muy altas, ¿verdad?, y cuando vienen vientos, ¿verdad?, y lluvia, esas palmas se bajan hasta el suelo, ¿verdad?, pero luego viene, aleluya, se acaba el viento y se vuelven una vez a levantar, ¿verdad? Eso es, aleluya, lo que podemos hacer nosotros cuando las pruebas y las luchas vengan y nos quieran, ¿verdad?, derribar. De ninguna manera, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Alguien dijo, aleluya, que las palmas, aleluya, tienen su raíz bien abajo, ¿verdad? Para cuando venga el viento y la tormenta, ¿verdad?, no se caiga. Así deben de ser nuestras raíces en la palabra de Dios. Bien fundados, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Que no venga ninguna, aleluya, doctrina, ¿verdad?, a querernos, ¿verdad?, cambiar. Porque nosotros sabemos lo que hemos creído, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello. Pedro nos desafía a permanecer firmes cuando el enemigo intente vencernos. Que el Señor lo reprenda, aleluya. Es el trabajo del enemigo, ¿verdad?, querernos vencer. No olvidemos, ¿verdad?, que el diablo, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar, ¿verdad? Desde la mañana que los animales, esa clase de animales, cuando andan buscando una presa, rugen. Pues los ha mirado usted en los programas que salen de animalitos, ¿verdad? Ellos rugen, haciendo al enemigo, el Señor lo reprenda, buscando una presa, a ver quién la va a agarrar. Pero el enemigo quizás haya llegado a nuestra puerta y haya querido tocarla,
Pero cuando ve que ahí hay la unción de Cristo, el enemigo se va. Puede decir gloria a Dios, porque él no puede resistir la palabra del Señor. Él no puede resistir la unción que hay en usted, ¿verdad? Él no puede resistir. Sale corriendo, puede decir gloria a Dios. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Dice, Pedro nos desafía a permanecer firmes, ¿verdad? El enemigo intenta vencernos, ¿verdad? Tal resistencia es activa. Él no deja de trabajar. El enemigo trabaja 24 horas, ¿verdad? Diarias, todos los días de la semana. Tal resistencia es activa, pero no es egocéntrica. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, no confiar en nuestro propio poder. Claro que no. Cuando nuestras luchas finalmente lleguen a su fin, estaremos en su presencia para siempre. ¿Ha pasado usted por situaciones difíciles, verdad? Que parece que no va a haber solución, pero el Señor trae la solución, pues. Y cuando pasan esas tormentas, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, levantamos nuestras manos y le decimos, gracias Señor, aleluya, porque me has librado, aleluya, de esta, ¿verdad?, acechanza del enemigo, de este sufrimiento, ¿verdad?, que estoy pasando, ¿verdad? Muchas de las veces, ¿verdad?, usted va con el doctor, ¿verdad?, y le diagnostican, ¿verdad?, una enfermedad, ¿verdad? Pero cuando el doctor está diagnosticando la enfermedad, nosotros estamos aclamando al Señor que Dios todavía está en el trono y que Él puede cambiar situaciones difíciles. Puede decir gloria a Dios. Estamos contentos por ello, por aprender la palabra del Señor, aleluya. Estamos, ¿verdad?, para terminar en esta mañana, ¿verdad?, esta lección. Y le doy gracias por adelantado, porque usted muy amablemente, ¿verdad?, está escuchando la palabra del Señor. Saludos, ¿verdad?, a todos los hermanos que conocemos de parte, ¿verdad?, de mi esposa Yolanda de la Cruz y su servidor Luis de la Cruz, ¿verdad? Siempre oramos por ustedes, que Dios los ayude a salir adelante en el trabajo que el Señor les ha puesto, aleluya. Y también, claro, oren por nosotros, ¿verdad?, para que sea Dios el que nos siga ayudando a seguir adelante. La convicción que nosotros tenemos, ¿verdad?, el enemigo no nos la va a robar, puede decir gloria a Dios, porque Cristo es más fuerte que el enemigo está vencido, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Pedro nos desafía, ¿verdad?, a estar firmes, aleluya. Tal resistencia es activa, pero no sea egocéntrica, ¿verdad? Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, no confiar en nuestro propio poder. Cuando nuestras luchas finalmente lleguen al final, estaremos en su presencia para siempre. ¿Qué quiere decir egocéntricas, verdad? Que no nos llenemos de orgullo humano, ¿verdad? Que sabemos bien que si estamos aquí, ¿verdad?, este día es por la misericordia de Dios, aleluya. Y tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad?, todos los días, aleluya. Y alabamos al Señor por eso. Hay una participación. Dice, ¿qué significa estar espiritualmente alerta, verdad? Tenemos que estar alerta espiritualmente, ¿verdad? Que no dejemos que venga el enemigo y nos robe, ¿verdad?, esta bendición que el Señor nos ha dado. Que no venga el enemigo y nos quiera llegar el desánimo, aleluya. Estoy para finalizar, aleluya, la lección. Solamente hace mucho oí es un comentario, ¿verdad? Pero lo hacemos nosotros como cierto. Puede decir gloria a Dios, aleluya, que el enemigo tenía una Suamit, ¿verdad? Tenía una segunda vendiendo y vendía todo, aleluya, pero había una cosa que no vendía. Y le preguntaron al enemigo, ¿y por qué no vendes esto? Oh, no, yo no vendo esto. ¿Y qué era eso? Era el desánimo. Yo no vendo el desánimo, porque lo uso para las personas cristianas, aleluya. Y llego, los desanimo y ya no siguen adelante. El Señor lo reprenda. Cristo es mucho más fuerte. No permita que el desánimo venga, aleluya, y nos robe esta bendición que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Por ello, damos gracias por la lección en esta mañana, esperando, ¿verdad?, bendiciones para cada uno de las mamás, ¿verdad?, que este es su día que se celebra. Dios las bendiga a todas, aleluya, a ellas, aleluya, y
Dios los bendiga a ustedes también y gracias, ¿verdad?, por tan amablemente, ¿verdad?, que usted escucha, ¿verdad?, la palabra o la enseñanza cada domingo, aleluya. Damos la gloria al Señor el siguiente domingo, ¿verdad?, si Dios nos lo permite, ¿verdad?, y si el Señor no ha venido, ¿verdad?, aquí estaremos, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por ello, aleluya. Damos saludes todo el tiempo, nos gusta mandar saludos a cada uno de ustedes, ¿verdad?, para que el Señor, ¿verdad?, los siga bendiciendo grandemente, aleluya. Tenemos saludos para nuestros hermanos, ¿verdad?, pastores, ¿verdad?, de Centro Cristiano Fuente de Vida, ¿verdad?, donde pastorean nuestros hermanos Rubén Delgado y la pastora Rosemary Delgado. Dios les bendiga, aleluya. Sigan adelante, ¿verdad?, con el trabajo, ¿verdad?, que el Señor ha propuesto, ¿verdad?, en sus corazones, y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Damos saludos también, ¿verdad?, a la iglesia de Lancaster, donde pastorean los hermanos Blanca Fernández y el pastor Raúl Fernández. Pues Dios los bendiga, que les dé, ¿verdad?, aliento para poder seguir adelante. Fueron los que perdieron, ¿verdad?, su hijo, aleluya. Oren por ellos, aleluya. Mandamos saludos también, ¿verdad?, para los que asisten, ¿verdad?, los hermanos que están en el Centro Cristiano Fuente de Vida. Nuestro hermano Julio Santos, Dios lo bendiga. Pedro Mengíbar, Dios lo bendiga grandemente, este varón esforzado, pero siempre está alegre, hermano. Qué bueno, gloria al Señor. Mantenga esa alegría, aleluya, para el Señor. Arlín también, Dios le bendiga. Y la hermana Doris, le mandamos saludos también. Y a la hermana, ¿verdad?, Vilma Martínez, ¿verdad?, que Dios la siga bendiciendo grandemente. Saludamos a la familia, ¿verdad?, Benavides también, que ellos los conocemos por muchos años, aleluya, y hemos aprendido a amarles, aleluya. Nosotros estamos orando por ustedes y yo sé que también ustedes están orando por nosotros, y damos la honra y la gloria al Señor. Muy bien, nos despedimos deseándole, ¿verdad?, el mejor día, aleluya, para el día de mañana, que usted va, ¿verdad?, a celebrar, ¿verdad?, a festejar, ¿verdad?, a su mamá. Que Dios los siga bendiciendo grandemente y que el Señor los ayude a seguir adelante. Dios les bendiga en esta mañana. Damos la honra y la gloria a Dios. Voy a orar, aleluya, para así despido la clase, aleluya, orando que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Padre, en este momento te doy gracias una vez más por haberme permitido, Señor, traer esta enseñanza, ¿verdad?, a los hermanos que tan amablemente escuchan, y hay personas que escuchan también, y damos la honra y la gloria a Dios. Dios me los bendiga grandemente, que el Señor los siga bendiciendo hasta el próximo domingo, si Dios los bendiga. Dios bendiga también, ¿verdad?, a mi hermano, ¿verdad?, Víctor Rodas, aleluya, que también le amamos, aleluya, a ese varón, aleluya. El Señor lo bendiga, amén.